Esta videopíldora va dirigido al enfoque del paciente que consulta por dolor torácico al servicio de urgencias de Virrey Solís IPS. El objetivo es lograr la detección temprana de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST en lo posible en los primeros 10 minutos. También detectar a aquellos pacientes con eventos coronarios sin elevación del ST de un modo seguro y eficiente, o sea, en el menor tiempo posible y con un alto nivel de confianza. También descartar condiciones de riesgo no coronarias antes del egreso. Por último, egresar los pacientes al nivel de atención más seguro según la patología diagnosticada, y esto incluye pacientes con condiciones de bajo riesgo. En la detección temprana del paciente, lo más importante es que el paciente que consulta por dolor torácico sea detectado de manera temprana desde su llegada al servicio. Una vez se haga esto, el paciente debe ser llevado a la toma de un electrocardiograma de 12 derivaciones para detectar un infarto agudo con elevación del ST, y si esto sale positivo, inmediatamente iniciar el manejo e iniciar el proceso de remisión a una institución en donde le realicen un cateterismo. El electrocardiograma lo debe tomar una enfermera que esté capacitada en la técnica de toma de electrocardiograma, y esto debe ser entregado, el trazo se le debe entregar al médico que lo solicitó. Nunca se le debe entregar al paciente. El electrocardiograma debe ser valorado, interpretado por el médico de turno, y este debe solicitar apoyo por telemedicina o por el especialista presencial que se encuentre disponible, sea un internista o un familiarista, para mejorar el nivel de seguridad en la lectura. Recuerden que para el diagnóstico de infarto con elevación del ST no se requiere troponinas. Con el electrocardiograma alterado es suficiente para tomar las decisiones, llámese remitir, hacer la trombolisis y revascularizar el paciente. En caso de que el electrocardiograma sea anormal o que presente alteraciones como depresión del ST o trastornos de repolarización, esto no excluye que el dolor torácico sea de origen coronario. Un paciente puede tener un síndrome coronario agudo con un electrocardiograma normal, como ocurre en las anginas inestables y en los infartos agudos de miocardio sin elevación del ST. Solo 15% de los electrocardiogramas presentan infarto agudo con elevación del ST. Solo el 15% de los eventos coronarios corresponden a esta entidad. Entonces, en aquellas situaciones donde el trazo salga normal o con ligeras alteraciones, el paciente debe entrar en un proceso de solicitud de troponinas, las cuales se deben interpretar según el tiempo de evolución que lleve el dolor. Mientras el paciente se hace esta troponina, esta evaluación de las troponinas, debe permanecer bajo vigilancia médica y nunca se debe dejar en el servicio en la sala de espera. Mientras tanto, el paciente se le deben ir descartando otras condiciones que producen dolor torácico que pueden ser graves, como un tromboembolismo pulmonar. Si se considera, se le debe pedir el dímero D, a través se le debe aplicar la escala de Wells. Si el paciente tiene manifestaciones respiratorias, se debe descartar una neumonía o un derrame pleural. También situaciones como un neumotórax, una disección aórtica, y siempre se debe evaluar la pared torácica. Recordar que aunque uno presente dolor en la pared torácica, esto no descarta un evento intratorácico.
Entonces, todo paciente que tenga sospecha de evento coronario, se le deben solicitar las troponinas. Si lleva menos de 3 horas el dolor torácico, es muy posible que la troponina salga negativa. Por tal razón, se debe hacer una segunda medición de troponinas unas 3 a 4 horas después, esperando que la prueba se torne positiva. No se debe egresar un paciente sin haberle hecho una troponina, una segunda medición de troponina, sobre todo si lleva poco tiempo de evolución del dolor. El laboratorio se debe comprometer a la entrega de los resultados de troponina antes de 45 minutos. Si en algún momento se dispone de troponina para medir al lado de la cama del paciente, pues el resultado se puede tener en menor tiempo. Aquellos casos con troponinas positivas, que son aquellos en los que el valor supera el percentil 99 de la prueba, del valor de referencia, que en nuestra institución generalmente es un valor por encima de 14 nanogramos por litro para que se considere positivo. Si estos pacientes salen con un reporte positivo, se debe iniciar inmediatamente la antiagregación plaquetaria dual y la anticoagulación plena, reposo, y se debe iniciar el proceso de remisión. No es necesario colocar oxígeno a pacientes con saturación de oxígeno normal por encima del 88% o que no presenten disnea, dificultad respiratoria, dado que el oxígeno se ha asociado con una mayor tasa de mortalidad en pacientes con infarto. Los casos con troponinas negativas no excluyen, la primera troponina no excluye un infarto agudo del miocardio, sobre todo si el paciente llegó en las primeras 3 horas luego del inicio del dolor. Siempre se recomienda la solicitud de una segunda troponina 3 a 4 horas después. Si el paciente tiene el electrocardiograma negativo y las troponinas negativas, con un alto nivel de seguridad se puede descartar un evento coronario agudo con un riesgo de menos del 1% en los siguientes 30 días de presentar un evento coronario. Sin embargo, esto solo permite descartar una de las muchas causas de dolor torácico. El paciente se le debe hacer un estudio completo para confirmar cuál es la etiología del dolor y no egresarlo solamente con la impresión clínica de evento coronario agudo descartado. Una vez se establezca la causa del dolor, si este no es no amerita hospitalización, sino un manejo ambulatorio, el paciente debe egresar con un dolor por debajo de 4 en la escala visual analógica y con un plan de manejo. El ejercicio diagnóstico en urgencia va orientado a descartar un evento coronario agudo y condiciones de riesgo vital que ameriten una intervención a corto plazo, pero no descarta que el paciente tenga una enfermedad coronaria crónica o una isquemia crónica. Esto hay que explicárselo al paciente y los pacientes deben continuar sus estudios, si lo ameritan, en el área ambulatoria. Luego de todo este ejercicio diagnóstico, el paciente debe ser clasificado en una de las 3 categorías que son el dolor de origen coronario, el dolor de origen cardíaco pero no coronario y el dolor torácico de origen no cardíaco. Incluso en las condiciones de origen no cardíaco hay condiciones que son potencialmente mortales, como el tromboembolismo, la neumonía o patologías esofágicas con ruptura, etc. Y entonces todo paciente debe tener claramente establecido un diagnóstico antes de su egreso. Este es el algoritmo. Entonces vean cómo el paciente con dolor torácico, lo primero que se le hace es el electro, se descarta o se confirma el infarto de miocardio y se le aplica con elevación del ST y se le aplica la guía respectiva. Si no tiene elevación del ST, se le amplía la historia clínica y se pide la primera troponina. Si sale positiva, el paciente tendría un infarto agudo de miocardio
sin elevación del ST. Si es negativa y el dolor lleva más de 3 horas, posiblemente puede ser angina inestable o cualquier otra condición, pero si lleva menos de 3 horas se debe pedir una segunda troponina, la cual, si es positiva, confirma el diagnóstico de infarto sin elevación del ST. Y si es negativa, pues puede ser una angina inestable u otros diagnósticos diferenciales. Siempre que el paciente tenga una condición coronaria, se le debe establecer una categoría, una estratificación de riesgo que va a establecer en dónde debe ser monitoreado el paciente. Las categorías altas de intermedia probabilidad pasan a reanimación, y las de baja probabilidad se hace el seguimiento en observación. Estos pacientes con dolor coronario deben siempre tener el monitoreo o en el área de reanimación o en el área de observación, según el riesgo clínico que presente. Muchas gracias, espero que esta píldora les sea de mucha utilidad en su práctica diaria.